Dios le bendiga, amados hermanos, en esta tarde tan hermosa que nos da el Señor. Como dice la palabra, este es el día que ha hecho el Señor, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos. Siempre, no importa la circunstancia. Y esa es nuestra lucha diaria, porque nuestra naturaleza va en contra de nuestra vida espiritual, de nuestro hombre interior. Pero por eso dice la Escritura que debemos agradecer al Señor cada día y decirle: Señor, en este día me gozaré y me alegraré. Tendré fortaleza porque tú me haces vivir confiado. Y Él es tan maravilloso, tan hermoso es el Señor. Damos gracias por los amigos que están viendo, que ven a través del canal las predicaciones, oyen el mensaje del Señor. Les bendecimos a todos los amigos, a los hermanos, bendecimos sus vidas en el nombre del Señor. Sabemos que vivimos días finales, días difíciles. La venida de Cristo está tan cerca, más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Es por ello que Jesús lo dijo, imagínense, que estemos preparados. Imagínense, lo dijo hace 2000 años. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora después de 2000 años? Estar preparados, porque en cualquier momento Jesús viene por segunda vez, pero viene no como un niño a nacer en un pesebre, sino que viene como juez, dice la Escritura. Claramente la primera carta a Timoteo le dice: Jesús vendrá a juzgar a los vivos, pero también a los muertos. Todos los que han muerto también los juzgará. Alguno puede decir: bueno, están muertos, ¿cómo los va a juzgar? Pero eso es el misterio de la Escritura. Hay dos resurrecciones. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección, que serán levantados por el Señor. Pero hay una segunda resurrección, y eso sí que es delicado y grave. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección, pero en el día final, todos los muertos que han dejado de existir a través de la historia tendrán que enfrentarse al juicio de Jesús, al juicio de Dios. Es por eso que es tiempo, hoy es el tiempo de oír la palabra, de oír el mensaje del Señor, de oír el llamado. Mis oraciones por la mañana, el Señor pone oídos en estas personas que Dios me permite orar cada mañana para que oigan tu palabra. Por eso que seguimos compartiendo sobre esto que es tan importante, que es a través de la oración. La oración es una de las cosas más hermosas que un cristiano puede experimentar. Y todos los cristianos tenemos que experimentarla. Que uno no lo haga, ese es otro asunto. Que no tengan una vida de oración. Es por eso que seguimos hablando sobre ello, sobre el quebranto, sobre tener una vida quebrantada delante del Señor. Mire, anoche cuando llegamos tarde, fuimos a ver a unos amigos de muchos años atrás. Tuvimos una velada hermosísima. Y le enviamos un saludo a Freddy y a su esposa. Le damos gracias. Le damos gracias por ellos, que pudieron escuchar también la palabra. Y estuvimos compartiendo el mensaje del Señor con ellos también. Y Dios les levantará sin lugar a dudas. Y cuando llegué por la noche, estábamos acá. Una hijita fue ya a descansar y Dios empezó a ministrar mi corazón de tal manera. Y yo creo que usted entienda lo que voy a compartir, y que está todo relacionado con el quebrantamiento. Mire, escuche bien. Si cuando nosotros entendemos, mire, nuestro Señor Jesucristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti, lo declara el salmista en su capítulo 45, versículo 2. Si usted y yo entendemos eso, y leemos el capítulo 45 de Salmos, por eso yo siempre les insto y les enseño: escudriñen la palabra, lean la palabra. Que justamente en la velada anoche, Gilda y Freddy estaban muy contentos. Dios bendiga sus vidas, vuelvo a reiterar. Ella decía que había escuchado muchos mensajes, que decía que el Antiguo Testamento ya no era necesario. Qué tremendo, qué blasfemia más grande.
¿Dónde dejo este pasaje tan hermoso cuando habla de Cristo el salmista? 700 años antes de que Cristo naciera, el salmista David ya habla de él. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado sobre ti. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿quién es el Señor? Mira el profeta Isaías en su capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo describe a Cristo? 600 años antes que naciera, el profeta Isaías lo describe de esta manera. Bendito sea Dios. Como admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Entiende usted esto? ¿Entiende lo que se escribió hace tantos años, hace 2600 años más o menos atrás, el profeta Isaías, que Dios levantó en el pueblo de Israel para llevar la palabra, para que el pueblo fuera restaurado en tantas situaciones que ha vivido y que vivió desde ese tiempo? Y describir a Cristo como el admirable, como el consejero, como el Dios fuerte, como el Dios todopoderoso, como el príncipe de paz. Bendito sea Dios. Mire, y en Apocalipsis el apóstol San Juan lo ve en visión. Qué tremendo, lo ve en visión. Como Isaías también lo vio en el templo cuando fue a orar. Lo vio. Como Daniel lo vio en visión. Juan, años posteriores, lo ve y lo describe de esta manera. Bendito sea Dios. Y yo creo que usted entienda lo que dice la Escritura. Dice, vio en la visión que había una escritura en el muslo de aquel que montaba el caballo blanco. Y decía en la escritura de su muslo, a quien montaba el caballo blanco, el Señor Dios Todopoderoso, decía, Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Qué maravilloso. Yo quiero que entienda lo que yo estoy leyendo. ¿Quién es el Señor a quien usted sirve? ¿Quién es el Señor el cual usted cree? ¿Quién es Cristo? Bendito sea su nombre. Amén. Él es todo esto. Todo lo que yo le leí. Salmo 45, versículo 2. Isaías capítulo 6, capítulo 9, perdón. Apocalipsis, el capítulo 19. Todo es esto. Y aún más. Y aún más porque el Cristo que nosotros servimos, el Cristo que a usted le ha llamado, que me ha llamado a mí para servirle, para amarle, es como cuando nosotros cuando contraemos matrimonio, ¿cierto? Cuando en nuestra boda. ¿Cuál es la palabra que nos hacen repetir? La amarás, la honrarás, la cuidarás, cualquiera que sea su situación, en cualquier situación. Esta es la relación que Dios quiere que tengamos con Él en cualquier circunstancia. Amarle, servirle, buscar su rostro. Bendito sea el Señor. Y Él es todo esto. Todo esto. Y su nombre es sobre todo nombre, lo declaró el apóstol San Pablo en su carta a la iglesia de Filipenses. Y este Jesús, amo y Señor de su iglesia, nos mandó y enseñó. ¿Sabe eso lo que nos mandó y enseñó el Señor? Este Jesús, el que le leí, este Jesús, el cual yo leí en Salmos, Isaías y Apocalipsis, este Jesús, que dice también el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, este Jesús, es todo. Y su nombre es sobre todo nombre. Y este Jesús a quien usted dice que ama, que nosotros decimos que amamos, Él nos enseñó algo
que tiene que marcar su vida, mi vida, tiene que marcar la vida de la iglesia en este tiempo más que nunca. Cuando enseña en el capítulo 18 de San Lucas, en el capítulo 18 de San Lucas, lo ha leído, versículo 1, él dice, enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar. ¿Lo ha leído eso usted? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra justificación delante de lo que Dios nos enseña en su palabra? De lo que Él es y que Él mismo, el consejero admirable, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, a quien Dios derramó su gracia, y es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ese Jesús a usted le enseñó, y a mí, y a la iglesia, sobre la necesidad, no la opción. No habla de opción el Señor, habla de necesidad de orar siempre y sin desmayar. Sin desmayar. Bendito sea su nombre. Por esto, cuán importante es para cada uno de nosotros conocer, comprender el valor de la oración. Usted le ha tomado el peso a lo que significa. Usted le ha tomado el valor. Usted le ha tomado lo que realmente es vivir una vida quebrantada delante del Señor, una vida de oración. Por esto es tan importante, vuelvo a reiterar, para cada uno de los creyentes, conocer y comprender el valor de la oración. Si usted y yo si no llegamos a entender el valor y a comprender, nunca aprenderemos a orar. ¿Sabe usted? Si usted no le toma el valor y no comprende lo que significa realmente la oración, no aprenderemos a orar, no veremos la voluntad de Dios cumplida en usted, cumplida en mí. Antes de tener una vida de oración, ¿sabe lo que debe acontecer? Debe usted desear la oración, debe desear hacerlo, debe desear orar al Señor. Amén. Yo quiero que por favor, Luciano, por favor. Amén. Amén. Entonces, vuelvo a reiterar, amados hermanos, Iglesia de Cristo, cuando nosotros llegamos a comprender y a conocer la importancia de la oración, podremos conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios que tiene para todos nosotros. A veces, y tristemente, muchos cristianos no saben cuál es el propósito, cuál han sido llamados, porque no hay una intimidad con el Señor. No están en el secreto con Dios. Y para llegar a lograr una vida de oración, usted y yo debemos desear hacer y tener una vida de oración. Bendito sea Dios. Por eso es que ya es el tiempo de que comprendamos que la oración es la fuente del poder. Y que todos nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos proporcione un nuevo quebrantamiento
en una nueva entrega. Y aquí quiero detenerme un poco. Quiero usar las palabras de Esteban, de este mártir, el primer mártir de la iglesia, en la iglesia primitiva, este diácono, un joven que murió por la causa de Cristo, por decir la verdad. Y era una de las cosas que dijo al pueblo, al pueblo judío, a los israelitas, le dijo: ¿por qué resistís siempre al Espíritu Santo? Y ellos eran conocedores de la Escritura, conocedores de todo lo que tiene relación con Dios, con los planes de Dios, pero resistían al Espíritu Santo. ¿Cuántos muchas veces resistimos cuando Dios quiere confrontarnos con su palabra y nos dice la verdad? Y la verdad generalmente incomoda. Los halagos no incomodan, pero la verdad generalmente incomoda. Y en todo índole de cosas. Y con mayor razón, cuando Dios nos habla la verdad a través de su palabra, nos sentimos incómodos. Lo que le pasó al pueblo cuando este joven Esteban, el que Dios levantó en la iglesia primitiva, él hablaba de la verdad. Y esa verdad, de tal manera, confronta los corazones, porque por naturaleza, a nosotros los seres humanos, por naturaleza, nos gustan a todos los halagos, a todos, pero nos gusta la disciplina del Señor. O nuestra expresión a lo mejor no es con palabras, pero nuestras actitudes muchas veces demuestran que no creo que sea para tanto. Entonces, es hora que comprendamos que la oración es la fuente de poder. Y hoy, tiempos tan peligrosos, debemos aprender a utilizar nuestra autoridad espiritual, que es la oración, para impedir todas las obras de Satanás, todas las obras de las tinieblas de maldad. Todas. Ha llegado más que nunca el momento de orar. ¿Ha escuchado esa expresión que se usa mucho en el pueblo cristiano? Ore por mí, hermano. ¿Y usted ora? Jesús le dijo a sus discípulos: oren sin cesar, para que no caigan en tentación. Y la tentación abarca todo índole de cosas, diferentes cosas de la vida, todo índole de cosas. Entonces, la oración yo creo que no hay nada más precioso que Dios nos haya dejado: la comunión con Él. La comunión con Él. No olvides que la iglesia dice que persevera ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones y en el compartimiento del pan. Era una vida constante. A veces enfrentamos problemas, a veces los problemas nos sobrepasan y no hayamos cómo resolverlos. Pero una de las cosas que hemos hecho con Angélica, mi esposa, hace tantos años ya, tantos años, hemos tenido altos y bajos como cualquier ser humano, porque los seres humanos somos todos, aún los cristianos, seguimos siendo seres humanos, pero hay una gran diferencia.
Como dijo el apóstol San Juan, lo escribe en su primera carta, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor. Porque dice también el capítulo 5, ese capítulo de esa primera carta de San Juan, nuestra fe, nuestra fe ha vencido al mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer la adversidad? ¿Cómo nosotros podemos llevar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos llevar a nuestra familia, hermanos, amigos, etcétera, a que ellos puedan conocer al Señor? ¿Cómo podemos llevar una vida victoriosa? Y no confundamos, no malentendamos que cuando decimos una vida victoriosa que todos estamos allí. No, una cosa que aprendí. El, el soldado valiente no es aquel, no es aquel que ha perdido la guerra. No, es el que está hasta el final, y muere por la causa de su país, muere por su bandera, pero reconoce que ha perdido la guerra. Entonces, la diferencia con nosotros, somos soldados de Jesús, pero nuestro mayor general, nuestro Señor, que es nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, decíamos, ¿se acuerdan? Nuestro Dios todopoderoso, nuestro príncipe de paz. Y es el más hermoso de los hijos de los hombres. Bendito sea Dios. Y en su muslo está escrito, como dice Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que va delante de nosotros. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amén. Entonces Él va delante de nosotros. Cuando tenemos esa plena confianza que Él va delante de nosotros, es porque, no tan solo porque tengamos un convencimiento, porque lo hemos leído, porque lo hemos escuchado. Cuando escuchamos a los pastores, cuando ministramos la palabra, cuando escuchamos a los predicadores, etcétera. El Señor va delante de usted, hermano, y sabemos que es verdad. Pero cuando se convierte en una verdad personal, es cuando yo recibo la voz de Dios a través del clamor y de la oración permanente, y recibo como Dios ministra mi corazón, como el salmista David oró, diciendo lo que leí anteriormente, Aloncito, que lo sabe de memoria. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de alabar, y seré salvo de mis enemigos. Nuestros nietecitos, Dios me ha permitido enseñarle la palabra por razones obvias, que ellos están con nosotros todo el día prácticamente. Y ellos aún se acuerdan de la palabra. Aún se acuerdan y se cumplen las palabras de la Escritura cuando dice que instruye al niño en el camino, y cuando fuere, ya mira que si yo, el Salmo 8 que hacemos y que ya no lo he estado haciendo por razones de trabajo, que yo no estaba en la casa, pero qué increíble que eran chiquititos. Tenía 2 años cuando empezamos, Lucianito, Aloncito 3 años, y cómo se les queda grabado. Qué increíble lo que puede provocar la palabra en los niños. Por eso Jesús dijo, ¿qué dijo? Si no fueres como niño. Y no tan solo porque se refiere, si no fueres como niño, nos traerá el reino de los cielos, sino que no fueres como niño para entender la palabra que es verdad. Bendito sea Dios. Por esto también
le dijo a su Señor, el salmista, con toda certeza y seguridad: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Como dice también el profeta Isaías: buscad a Dios mientras pueda ser y mientras Él está cercano. Y dice el salmista, escribe con tanta seguridad, tenía una vida de clamor, de oración, invocaba el nombre del Señor y dice: por esto, por esta causa, orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. ¿Por qué habla de inundación? Porque nosotros no nos puede pasar nada a usted, ¿o sí? ¿Qué dijo en el capítulo 6? Jesús enseñó sobre los dos fundamentos: el que construyó su casa sobre la roca y el que de la arena. Y en ambos vino la inundación. ¿Qué es lo que inundación? El agua hasta el cuello. Ahora lo vemos estos días que ha pasado en nuestro país, tristemente, por personas que han perdido todo por causa de la lluvia, ¿cierto? Pero aquí se refiere a una inundación sobrenatural de tantas adversidades que podemos vivir. Ciertamente dice, en la inundación, dice en su oración David, de muchas aguas, no habla de pocas, de muchas aguas, no llegarán estas a ti. Bendito sea el Señor. Hago un paréntesis. Ricardo ha tenido el privilegio que Dios le ha mostrado sueños durante su tiempo, su vida. Ya tiene 38 años y él nos ha contado de sueños con mucha agua y que en la oportunidad cuando antes de ir a España se inundaba la villa donde vivíamos y el agua no pasaba en el portón de nuestra casa. Entonces Dios nos muestra a través de sueños, de visiones, tantas cosas hermosas y se cumple la palabra. Su corazón de David era tan sincero y humillado delante de su amado, le dice confiadamente: tus manos me hicieron y informaron. En Salmo 119, 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Y mira lo que le dice en su oración, en su clamor: Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo le digamos en nuestro clamor. Y para que Él nos oiga, tenemos que orar. Tenemos que tener una vida de oración y decirle, y le dijo el salmista: Señor, no entiendo muchas cosas de tu palabra, pero yo vengo a ti, humillado delante de ti. Hazme entender. Y de esa manera voy a poder aprender tus mandamientos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El tiempo de David era tan precioso y de tanta excelencia con Dios que no tenía lugar para ninguna cosa triviales de este mundo. Que en la intimidad con su amado le decía, mire que le decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Bendito sea Dios. Todo el día en ella, es en ella mi meditación. Y esto leíamos todas las mañanas, comparto la palabra con Angelita allí en la mesa tomando desayuno. Y esto le encantó a Angelita cuando le leí. Salmo 119, léalo, todo es precioso. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. De todo mal camino contuve mis pies. De todo mal camino contuve mis pies para cumplir tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué exquisita es la miel, y mayormente en este tiempo de... Mire la palabra del Señor, como la compara el salmista. Si usted le dice: Señor, tu palabra es tan más dulce que la miel me gusta, pero es más dulce tu palabra. ¿Te acuerdas de las palabras que estaban escritas en el rollo de Ezequiel? Eran cantos fúnebres y juicios. Y dice, cuando comió el rollo, dice, fueron como miel a mi boca. Bendito sea Dios. Y dice, 7 veces al día te alabo. Era tanta la intimidad que tenía con Dios. 7 veces al día te alabo de tus justos juicios. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento. Dame entendimiento. Mire lo que dice el profeta Isaías. ¿Cómo escribe diciendo con respecto a la oración?
Con mi alma te he deseado en la noche. Bendito sea Dios. Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Madrugaré a buscarte. Y el apóstol San Pablo, en su carta a la iglesia de Éfeso, estoy terminando, y a todos nosotros, mira lo que nos dice, por los demás hermanos. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí termino con esto, mire qué hermoso. Orando en todo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Habla del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:26, que en nuestra debilidad el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Dice, y no tan solo perseverando, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Amén. Su palabra que edifique nuestros corazones. Que su palabra pueda ministrar cada vida. Les enviamos toda bendición del Señor para usted, amigos y hermanos. Aquellos que están lejos, vuélvanse al Señor. Es tiempo de volverse al Señor. Es tiempo que busquemos al Señor. Les bendecimos y seguiremos compartiendo el mensaje del Señor. Y le invitamos también que se suscriba al canal nuestro de Centro Cristiano Torre Fuerte. Hoy tuve la, la experiencia y le mando saludos también, seguramente lo va a ver en un momento. Bernardita, una casera que le compro en la feria, y estuve hablando de la palabra con ella. Y ella me dijo, quiero escuchar. Y le enviaremos los mensajes. Y tiene una gran familia, así que bendecimos su familia también. Así que a todos los amigos puedan eh, suscribirse en el canal de Centro Cristiano Torre Fuerte. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Amén. Amén.